Buenas noches. Vamos a dar unos minutitos para que puedan incorporarse sus compañeros para dar inicio a la clase del día de hoy. Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar desde este momento para poder continuar con la parte del repaso para el examen. ¿Ven todos la presentación? Por favor, indíquenmelo. ¿Sí la ven? ¿Sí ven la presentación, muchachos? Sí, profe. Ok, bien, gracias. Sí. Bien, estamos en la parte de los pasivos y pues vamos a verificar qué es lo que se tiene que llevar a cabo en esa revisión por parte del auditor. Como objetivo, pues es explicar las principales cuentas a auditar en el rubro de los pasivos y qué persiguen los procedimientos a utilizar. Si bien, como todos sabemos, el pasivo es una fuente de financiamiento a través del cual la empresa obtiene un crédito para realizar operaciones. ¿Qué tipo de operaciones va a tener aquí? Entre terceros para poderse llegar de recursos, por ejemplo, con créditos, o poder en un momento dado tener materiales para poder operar dentro de la empresa. Y esto, a su vez, es la adquisición por parte de la entidad de una deuda, la cual da origen a una obligación y este tiene que tener un cumplimiento de pago del efectivo prestado a través ya sea de la especie o del propio numerario. Esto se lleva a través del tiempo. Los objetivos de la auditoría del pasivo, vamos a ver nosotros que son los siguientes. Primero, determinar el cumplimiento, confiabilidad y suficiencia del control interno vigente. Siempre hemos estado planteando que a través de las pruebas de control y los procedimientos sustantivos se va a hacer la evaluación por parte del auditor. En el caso del control interno, sabemos que lo hacemos a través de las pruebas de control y que ese es a través de un cuestionario. ¿Ok? Determinar de que la deuda haya sido contraída a nombre de la entidad. No puede haber en un momento dado ningún tipo de contrato o documento donde esté un tercero o esté otra persona. En ocasiones podríamos encontrar que se contrae una obligación a través de un accionista, por ejemplo, o del dueño de la empresa, y quieren adjudicárselo a la propia empresa, lo cual no es concepto de materialidad a control interno. Se tendría que en un momento dado hacer el cambio a la razón social de la empresa para justificar que esa obligación quien la va a pagar es la persona moral, ¿sale? Eso puede hacerse a través de algunos procedimientos jurídicos, pero si yo quiero en un momento dado
comprobar que la empresa ha llevado a cabo una operación y que esa operación está a nombre de la misma y no de terceros, se tiene que verificar. Vuelvo a repetir, pudiese darse esa situación. ¿Y qué hace el auditor? Vota en un momento dado este concepto y no integra parte de la contabilidad. Entonces, que sea en nombre de la entidad o el organismo, y este se tiene que haber registrado y evaluado adecuadamente por efectos de razonabilidad y en efecto de la realidad de la entidad económica y que en su momento ha sido cancelada por un pago. Determinar si existen garantías otorgadas, gravámenes o restricciones que pesen sobre el activo y estén registradas adecuadamente. ¿Existen garantías financieras? ¿Existen garantías en un momento dado para poder tener en prenda? Se tienen en prenda para poder otorgar el crédito. Una garantía puede ser un inmueble, pero también tenemos garantías que son provisiones. Una garantía que es una provisión es para aquellos entidades que en un momento dado producen algún producto y que ofrecen una garantía a el consumidor. Esta garantía tendrá que irse a una provisión, por eso es un pasivo. Determinar que se haya cumplido en términos de los compromisos de las deudas y determinar su adecuada presentación y revelación a estados financieros. Eso es lo que corresponde aparte de los objetivos. ¿Ok? Ahora, en cuanto al procedimiento de auditoría, hay que revisar la confiabilidad y suficiencia del control interno, que también es un objetivo. Recuerden que aquí lo que se va a llevar a cabo es, a través del cuestionario, indagar cómo se encuentra el control interno en cada uno de los rubros que se ha determinado a través del cuestionario, hacer el alcance del trabajo. Eso me llevaría al punto de que el alcance del trabajo va a estar supeditado a lo que vendrían siendo las normas de información financiera. Esa sería la limitación que yo tengo. No puedo ir más allá de. Entonces, el trabajo del auditor tiene un alcance limitado. Normalmente, si los estados financieros están preparados en todos sus aspectos importantes de conformidad con el marco de referencia, que son las normas de información financiera. Y recuerden que ya habíamos visto que también dentro del marco de referencia contable están las normas internacionales de información financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Asimismo, hay que verificar el cumplimiento de la legalidad, políticas, reglamentos que van a estar regulando al rubro de pasivos. Entonces, al igual que en el activo, pues yo tengo que verificar la parte normativa y en la parte del pasivo, pues también esa parte que norma su tratamiento. Y aquí hay un aspecto importante que hay que evaluar. Los contratos que aquí van a tener un gran peso, porque vamos a tener contratos con bancos, con proveedores, y hay aspectos que aquí el auditor va a tener que empezar a tener mayor conocimiento. Por ejemplo, en el caso de gestión de la calidad, tiene una función de la revisión de contratos y de la mano tiene que ir con un abogado. Y el auditor externo, en ocasiones, dependiendo de la magnitud de los montos reflejados con proveedores o reflejados a través de créditos, tenemos que revisar cómo está estipulado ese contrato en relación a las condiciones, las tasas de interés, el pago del principal y si existe en un momento dado alguna sanción. ¿Qué pasa si la empresa se atrasa? Si hay penalizaciones, bueno, ese tipo de situaciones las tenemos que estar revisando por alguna circunstancia que encontremos alguna anomalía dentro del registro contable. Supongamos que en un momento dado, en el registro,
hemos advertido que existe una variación de pagos de más y que esto me lleva a que se pagó por cuestiones de alguna penalización. Es importante que revisemos esto. Ustedes saben que hay créditos que no te permiten a ti adelantar pagos, por ejemplo, y te penalizan. En algunos otros casos no existe eso. Hay que leer bien las condiciones que se establecen a través de contratos. Por ello es que es importante que ustedes tengan muy claro lo que son la parte de las leyes mercantiles y las leyes civiles. En materia de derecho, el contador en general tiene que tener esta formación. ¿Qué formación tiene el contador en materia de derecho? Derecho constitucional, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho civil, perdón, derecho laboral y obviamente el derecho fiscal, que pues da origen al trabajo que se hace en materia tributaria en la determinación de impuestos. ¿Ok? En este caso, tanto el abogado como el contador, pues tenemos una relación muy estrecha porque trabajamos con las leyes. Obviamente que el abogado lo ve desde el punto de aplicación jurídica y nosotros lo vemos desde la aplicación económica. Nuestra interpretación es meramente económica, no jurídica, pero nos ayudamos de los abogados para la interpretación sea más amplia y detallada en cuanto a nuestro trabajo. Entonces, en el examen de GEM me pueden preguntar ese tipo de derechos, sí. ¿Qué me podrían preguntar en mi examen EGEL cuando lo vaya a presentar? Pues aspectos fundamentales, por ejemplo, ¿cuál es el marco de referencia jurídico del pago de contribuciones? Ahí hay un artículo que marca las obligaciones de los mexicanos. Y de ahí se emana por qué pagamos impuestos. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la parte de políticas, en las empresas debemos tener nosotros instrumentaciones que regulen las afectaciones contables. Esto no se manejaba, es, digamos, a partir de las normas de información financiera, que las empresas deben tener un comité de políticas contables. El comité de políticas contables es el que define, de alguna manera, la estricta aplicación, conforme a norma, de estos registros que hacemos día con día. ¿Qué va a hacer el auditor? El auditor, al revisar los registros contables, tendrá que verificar que estas políticas son aplicables de conformidad a normas de información financiera. Es por ello que yo les decía, en el examen puedo preguntar postulados básicos. Pues sí. ¿Por qué? Porque tú como contador debes de tener conocimiento de lo que son los postulados básicos de la contabilidad. ¿Ok? Te vuelves en un experto prácticamente en esta parte. Cuando te digo que te vuelves un experto es porque debes saber del cargo y el abono y hacia dónde va. Ese es en el sentido estricto de la afectación de cuentas. ¿Ok? Obtenga de la entidad u organismo una relación de documentos por pagar a la fecha del balance, objeto de examen. Probablemente es la parte más importante esta que estoy sombreando. ¿Por qué? Porque yo necesito de la empresa que me dé el detalle de cómo está integrada la contabilidad, tanto en el activo, el pasivo y el capital. Que aquí es donde va a entrar la parte de los procedimientos, de los procedimientos sustantivos. Y de aquí es donde voy a determinar si los saldos son correctos. Es decir, aquí voy a aplicar mis cédulas sumarias, las analíticas, las subanalíticas y las subsubanalíticas. Al respecto, ¿por qué existen este tipo de cuentas? Lo habíamos visto porque depende de los niveles en que está conformado el catálogo de cuentas y cómo es el detalle del registro contable. ¿Ok? Eso tú como contador debes de conocerlo al momento de que te presentan a ti el catálogo. Tienes que saber pues cómo va a estar el diseño del programa de trabajo. ¿Ok?
Eso es algo que ustedes y yo conocemos desde Contabilidad 1, que ahí nos enseñan catálogos de cuenta. Selecciona de dicha relación de documentos las partidas más representativas y efectúa el siguiente análisis. Yo les había mencionado, esto que menciona aquí es una selección que en un momento dado, cuando estamos nosotros en los alcances de trabajo, lo determinamos de forma aleatoria, ¿ok? Vemos cuáles son las cuentas que por monto son representativas. Yo les mencionaba que una cuenta representativa no significa que sea la que te esté más cargada en cuanto al saldo. Representativa puede ser por la propia naturaleza u origen de la cuenta. También hay otro tipo de determinación de cuál va a ser el universo que voy a revisar. Y esto se puede dar por muestreo estadístico. El muestreo estadístico es una de las formas en las cuales el auditor selecciona cuentas. Casi no se utiliza. Generalmente va a ser en base al resultado del cuestionario de control interno, que es la primera etapa que llegamos a hacer. Antes de hacer procedimientos sustantivos, hacemos las pruebas de control y esas son las que van a determinar el alcance del trabajo. Cuando hablamos de estas partes, donde viene el análisis, tengo que cerciorarme de que están debidamente aprobadas por funcionarios debidamente autorizados. ¿Qué significa esto? Dentro de las políticas, dentro de la organización, se debe de establecer en el orden jerárquico quiénes tienen que aprobar en un momento dado una operación. Si hablamos de una línea de crédito, pues probablemente debe ser el director financiero o el contador de la empresa y que se está autorizado por un órgano de gobierno. Hablemos de asamblea de accionistas, que generalmente va a ser el comité de audito, el comité de no sé, el consejo de administración. Pensaba en el comité de auditoría, no, el consejo de administración. Esos órganos de gobierno son los que nos van a estar dando directrices en cuanto a cómo debe de operar la organización. Uno lo hace a nivel estratégico y otro lo hace a nivel operativo. Entonces yo tengo que tener en un momento dado, pues quién es el que autorizó ese tipo de operaciones. Después verifico que los documentos estén emitidos por quienes autorizaron el crédito, por ejemplo, ¿no? Por quienes autorizaron el crédito. Y que estos sean originales y con los plazos y condiciones pactadas. Aquí algo importante que debemos de considerar, que la revisión de auditoría tiene que ser a través de documentos originales. No podemos aceptar copias. ¿Por qué no podemos aceptar copias? Porque no es un documento oficial que puede tener alguna alteración en un momento dado. Toda la revisión de auditoría tiene que ser con documentos originales que comprueben las operaciones que haya hecho el ente económico. Ahora, tenemos que confirmar el adeudo a la fecha de revisión, preferiblemente a la fecha de cierre, con los acreedores. ¿Qué estaría sucediendo en este caso? Bueno, es una técnica de auditoría que tengo que hacer la confirmación de saldos, ¿ok? Yo después de haber hecho y efectuado el análisis de saldos, tengo que cerciorarme de que estos son los que deben de estar revelados a través de estados financieros. Es aquí cuando nosotros mandamos las cartas que circulan entre los proveedores, entre los acreedores, y que les estoy solicitando si coinciden los saldos, o en ocasiones se solicita que me verifiquen una operación en particular. Todo va a depender de la operación que se haya llevado a cabo, la representatividad que tenga. Hay asuntos que son importantes que pudiesen ayudarme a poder clarificar cuestiones de trabajo. Miren, por ejemplo, cuando nosotros
en el trabajo propio de la auditoría, nos encontramos con algún documento que haya hecho el ente para poder rechazar o aceptar algún proyecto, tiene que estar documentado. Miren, por ejemplo, tengo yo aquí un ejemplo donde me dice la propuesta a efectuar con ustedes en cuanto al servicio analítico tiene que estar con apego a lo que marca la legislación actual, pero por condiciones actuales en la organización, no es de interés de esta empresa tener este tipo de operaciones con ustedes, puesto que esto llevaría a la adquisición de un activo para una sola operación y que representaría una inversión alta y tendríamos que llevarlo a una depreciación contable a 10 años conforme a lo que marca el artículo 40 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Este tipo de pronunciamientos y que debe de ir sustentado y daba nombre de la entidad económica que lo emite, es una carta que representa una situación de materialidad a control interno. ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones las necesitamos nosotros cuando hay un rechazo, cuando queremos confirmar alguna circunstancia por la cual el trabajo no se puede llevar a cabo. Para las solicitudes de confirmaciones no recibidas, obtenga de la entidad u organismo toda la evidencia suficiente de que la obligación es real y efectúe el trabajo alternativo para confirmar el adeudo. Verificar la documentación de que los pasivos pagados con posterioridad a la fecha del balance para asegurar su existencia y autenticidad. Aquí me tendría que ir a hechos posteriores, por ejemplo. Esto es un apartado de estudio dentro de las normas de información financiera. Revise el original o copia certificada de la documentación que compruebe la autenticidad de los adeudos no cancelados. Cuando hablan de copia original certificada es porque ya hubo la intervención de una autoridad que certifica que el documento es real. ¿En qué casos puede suceder esto? Cuando hay una factura de algún activo y se perdió, se tiene que ir ante notario público para que certifique su validez. ¿En qué casos puede suceder eso? Por ejemplo, en la adquisición de automóviles o de algún activo en específico se haya perdido la factura original. Eso se puede hacer. O en un momento dado de algún contrato que se haya también perdido, pero tiene que ir bajo el concepto de fe pública. ¿Ok? Verificar la autorización de adeudos a corto plazo en el libro de actas o cualquier otro documento formal en el que conste tal autorización. Hay situaciones, como yo les decía, que los órganos de gobierno tienen que autorizar. ¿Qué tipo de autorizaciones puede tener a través del Consejo de Administración o de la Asamblea de Accionistas en los libros de actas? Bueno, cuando nosotros en las empresas tenemos la Asamblea Ordinaria de Accionistas, se toman decisiones en cuanto a dónde van a ir los dineros derivados de las utilidades que se hayan obtenido en el periodo. En este caso pueden irse directamente a inversiones y hay que saber qué tipo de inversiones. Puede ser a una sola un solo concepto de inversión o pueden ser a varios. Ahí se debe dejar constancia en los libros de actas las autorizaciones para la disposición de recursos. Esto tiene que estar protocolizado también ante notario público. Y esto en un momento dado, ya que está protocolizado, está firmado por todos los accionistas, y esto lo verificó el notario público, y esto se llevó al registro público de la propiedad,
ya tiene una validez oficial. Verificar que estén debidamente registrados en el mayor auxiliar y en la cuenta de control respectiva. Esto es cuando ya hablamos del registro contable. Si ustedes se dan cuenta, con todo el concepto que estamos analizando, pues lleva a aspectos que el propio control interno habla. En este caso, lo que me está diciendo con esto es información oportuna y confiable y salvaguarda de activos, que son, como ya les había dicho, son los objetivos de tipo financiero. Verificar que el registro auxiliar contenga, entre otros, la fecha de vencimiento de cada documento. Esto es importante porque son las vigencias. Una vigencia es importante para saber en un momento dado la antigüedad del saldo. Ajá. También me sirve para poder en un momento dado saber si estoy cumpliendo con lo pactado y que no vaya yo a tener alguna sanción. En ocasiones también podemos percatarnos cuando estamos haciendo revisión de cuentas que a lo mejor no hemos pagado o no hemos cobrado. En el caso de una cuenta por cobrar, hay que tener cuidado en esos aspectos. En ocasiones también nos percatamos de que a proveedores ya se les hizo el pago y el proveedor no lo ha hecho efectivo. Eso podría suceder cuando nosotros sacábamos cheques y no llegaban y pasaba el tiempo y a los 3 meses cancelábamos y ahí quedaban. Ahora con las transferencias electrónicas es más fácil, pero recuerden que todavía hay empresas que piden cheque, ¿no? Todavía no entra en ese concepto todavía muy bien de lo que serían las transferencias electrónicas. También que tenemos que verificar el monto de los mismos, la fecha de pago y tasa de interés que devenga, las amortizaciones o abonos respectivos y un extracto de las principales cláusulas de contrato. Tú como auditor, cuando estás revisando contratos, tienes que sacar extractos. Eso no te lo va a dar el abogado. Tú tienes que sacar los extractos de los aspectos de fecha de pago, tasas de interés que devengan y los puntos de amortización. Cabe destacar que este concepto de amortización que conoces tú, a nivel internacional, lo que es depreciación, amortización, estimación es lo mismo. Tú amortizas activo circulante, activo fijo y diferido. En el caso nuestro está separado. Una estimación sabemos que va a las cuentas del activo circulante en la cuenta por cobrar, estimación por cuentas por cobrar. La depreciación sabemos que va directamente asociada a el activo fijo. Y la amortización va a aquellas cuentas que son los intangibles, que son las cuentas del activo diferido, que ahora es parte del activo fijo. ¿Qué es lo que yo amortizo? Gastos de organización, lo que son marcas y patentes y licencias. El efecto es igual que depreciar. La diferencia que con el activo fijo es que yo tengo una tasa impositiva que la autoridad me coloca para que lo lleve a X años. En el caso de las amortizaciones se hacen anuales. ¿Quién me da a mí la vigencia? Bueno, por ejemplo, en la parte de marcas y patentes tienen una durabilidad. Yo tengo que estar al pendiente del tiempo de esa duración que tiene una marca. ¿Eso quién me lo va a dar? El Instituto Mexicano de Protección Intelectual, el INPI. Me dice, bueno, tú ya registraste tu marca, la vigencia que tiene la marca son 10 años. Por consiguiente, tú vas a amortizar año con año hasta que se venza esa marca, o en un momento dado tú, al momento de que se vaya a vencer el registro, vayas nuevamente ante el INPI y renueves esa marca. ¿Ok? Obtener evidencia suficiente de haberse recibido el bien o servicio o los recursos obtenidos que se hayan aplicado a los fines propuestos. Cuando hablamos de créditos, el contador auditor no solamente tiene que revisar la obligación, aquí va el amarre de cuentas,
Si yo reviso proveedores, perfectamente sé que el amarre va a ser con la cuenta del activo en la parte de inventarios. Entonces ahí yo tengo una relación. Si yo adquirí mercancías para inventario a crédito, tiene que estar correspondido lo que dice el proveedor con lo que dice la cuenta de almacén. ¿Ok? Pero la cuenta de inventarios tienen que amarrar. Si yo adquiero un crédito por flujo de dinero que necesito, sé que va a estar dentro de una cuenta de crédito bancario y que esta se va a ver reflejada en bancos. Si yo adquiero un crédito hipotecario, el bien lo tengo que conocer. En este caso, pues sería un inmueble y tienen todas sus comprobaciones. En el caso del inmueble, pues debe haber un documento donde se establezca que la propiedad es de la organización a través de un crédito. En el caso de maquinaria, cuando hablamos de créditos refaccionarios, también hay un contrato. ¿Ok? Entonces, esto es a lo que también le llamamos amarre entre las partidas que están correspondidas por la fuente de financiamiento y la aplicación de esta misma fuente de financiamiento a la inversión. Con lo que llevo aquí, ¿hay alguna pregunta, muchachos? No, todo bien. Ok. Ahora, tenemos que revisar los ingresos a caja en concepto de préstamos obtenidos y verificar si se guarda la relación con los contratos. Manejamos actualmente el concepto de contratos para todo. ¿Por qué tenemos que tener todo amarrado actualmente? Porque así nos lo está pidiendo la autoridad. Nos pide a nosotros que tenemos que tener respaldo de materialidad a través de contratos. Y eso ya se les he comentado en algunas ocasiones, porque eso me lleva al punto de tener control de lo que está ejerciendo la empresa. Inclusive, ahorita probablemente ustedes han escuchado que la propia autoridad va a estar revisando todo tipo de ingreso. Hay que tener mucho control con las cuentas que tenemos. Si tú estás trabajando en un lugar, en una oficina, y alguien hace una tanda, y por esta tanda tú recibes un ingreso, hay que declararlo, porque es un ingreso extraordinario. Hay contraposiciones contra esto, porque todo ese tipo de juegos, tandas, rifas, estaban prohibidas por la autoridad. No podemos llevarlo a cabo en las empresas, pero ahora, como el gobierno federal requiere de recursos, pues está viendo a ver de dónde lo saca. No está creando impuestos nuevos, eso es verdad, pero está ampliando la base de impuesto. Eso ya parece como en la Profe, época, sí, ¿pero eso se refiere como persona física? sí, como persona física, Ajá. Ah, exactamente. ok. Pero aunque no estés dado de alta en el SAT, ¿te pueden como que rastrear algo así, profe? Sí, ¿por qué? ¿Esos movimientos? Sí, Ujú. porque acuérdate que todo esto, el movimiento de dinero tiene un origen, ¿sí? Entonces también tienen que tener cuidado con el traspaso entre cuentas. Ya ven que muchos tenemos 2 o 3 cuentas, ya sea porque tenemos 2 empleos o porque tenemos la cuenta del trabajo y a lo mejor nos pagan en un banco donde no nos acomodamos y nos hacen la transferencia a otro. Eso no generaría impuesto, ¿sale? Eso sí, no, la portabilidad no generaría. Pero a lo mejor tú tienes otra cuenta de ahorro y para poder llevar tu control lo traspasas. También se está diciendo que es motivo de ingreso. O sea, hay que tener mucho control con el dinero que tengamos, tanto personas Por físicas. eso decían que cambiaran los conceptos de pago, ¿no, profe? Para no declarar. Exactamente, Ujú. sí, O sea, sería como que una manera de evitar. exactamente. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues la autoridad anda ahorita media loca porque no tiene dinero, ya se lo acabó, ¿no? Ya se acabó hasta las reservas federales que habían dejado anteriormente.
Pero bueno, esperemos que... Permítanme un momento. Un momentito. Ok, disculpen. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a lo que es la parte de los impuestos. Ahora bien, hay que verificar cuando sea pertinente que exista un archivo para los comprobantes y justificantes de los pagos realizados con fondos del préstamo obtenido. En todo caso, hay que examinar la legitimidad de documentos que sustenten los asientos contables y liga esta información con las cédulas de ingresos, caja y bancos. Entonces, ustedes ya se percataron en la propia práctica que hay cuestiones que están en el activo, pero que también van a referenciar hacia el pasivo, ¿sale? Y que también pueden referenciar hacia lo que es la cuenta de ingreso. En el caso de la cuenta de ingreso hablamos de ventas y que va a afectar a bancos. En el caso de proveedores, va a afectar pues a la cuenta de inventarios. En el caso de créditos, pues va a afectar también a la cuenta de bancos o a las cuentas del activo. Cuando hablamos de créditos, pues recuerden que hay líneas en dinero y también hay adquisiciones, ya sea de materias primas, ya sea de activos fijos o de inmuebles, ¿no? Que también es un activo fijo. Hay que cerciorarse que las personas que lleven los registros de los documentos y otras obligaciones por pagar sean diferentes de las que autorizan y firman los documentos y los cheques. Esto es una situación de medida de control interno, ¿ok? Comprobar que las deudas contratadas en moneda extranjera se convierten a moneda nacional. Esto porque recuerden que lo que marca la ley es que todas las operaciones en territorio nacional tienen que ser en moneda de circulación legal. Las divisas no son monedas de circulación legal. ¿Ajá? La divisa es una moneda extranjera y que tiene que convertirse a pesos mexicanos, para lo cual pues nosotros tenemos la NIF que nos habla precisamente de estos aspectos de pasar a moneda nacional las divisas. Recuerden que nuestra moneda, a pesar de que está dolarizada, pues seguimos todavía con el concepto de peso. ¿Ok? Entonces, todos los estados financieros tienen que estar en moneda nacional. No pueden estar en moneda extranjera. Hay algunas empresas que nos piden que los estados financieros estén en dólares o en euros, pero siempre tenemos que tener ahora sí que el documento, la versión nacional y la versión, perdón, en moneda extranjera. ¿Por qué no lo piden esto? Bueno, hay empresas que en un momento dado tienen alguna relación con entidades en el extranjero y por eso es que se hacen este tipo de operaciones, o que son una asociada o son una afiliada o son una sucursal y pues necesitan presentar esto. La NIF B15 es la que habla de conversión en moneda extranjera. ¿Ok? Nosotros podemos tener una cuenta en dólares y esta cuenta en dólares tiene que estar expresada en moneda nacional. Puede que en un momento dado yo tenga todo ya convertido, la cuenta de dólares a pesos, pero aquí lo que tengo que estar trabajando diario es la actualización del tipo de cambio. En otros casos tenemos una cuenta complementaria a la cuenta de dólares. ¿Qué significa tener una cuenta complementaria a la de dólares? Por ejemplo, lo voy a apuntar aquí, voy a poner otro archivito aquí. Tengo otro slide, perdón. Entonces, por ejemplo, yo tengo cuenta
BBVA, ya, dólares, ¿sale? Y tengo la cuenta complementaria BBVA, dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, mire, supongamos que entran 100 dólares. Dólares entran. Estos 100 dólares que yo tengo aquí van a estar reflejados en la cuenta BBVA dólares, ¿ok? Pero como me marca a mí la ley que debe de estar a pesos mexicanos, lo que voy a hacer yo es para que yo no pierda el control de mis dólares, voy a tener una complementaria que va a abarcar el tipo de cambio. Supongamos que el tipo de cambio está a 21.50. 21.50, ¿ok? Si yo hago la conversión de 21 por los 100 dólares, ¿quién me da el resultado? ¿Quién me da el resultado? Son 2,150. Bien, 2.150. Bueno, gracias, mijo. Estos 2.150 sería la expresión en moneda nacional, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer para llegar a los 2.150 que me exige mi autoridad? Bueno, a 2.150 le resto 100. Entonces, la expresión que yo voy a tener en el caso de moneda nacional es el siguiente. Lo que yo voy a tener aquí son 2.050. ¿Se entiende? ¿Cumplo con lo que dice la ley o no lo cumplo? ¿Sí lo entendieron, muchachos? ¿Qué fue lo que hice? Sí, hizo la conversión y le restó 100 pesos. Y quedan los 2.150. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí yo mantengo los dólares, no pierdo el control de la moneda extranjera, y aquí en esta cuenta, que es la complementaria, es donde realmente voy a tener yo las variaciones en el tipo de cambio y no pierdo el control de los dólares. Al final de cuentas siempre voy a tener los dólares que en mi cuenta. No voy a estar en un momento dado confundiéndome, porque llega a suceder eso. Cuando tú tienes una sola cuenta que le llames dólares y le pones 2.150, como te digo, diario tienes que estar haciendo las conversiones, ¿no? Para saber cómo vas ahí. Pero puedes perder el control de los dólares porque posteriormente tendrías que hacer la conversión de peso a dólar. ¿Qué es lo más sencillo? Mantén tu cuenta dólares de control y mantén tu cuenta complementaria, donde lo que vas a tener es el efecto de los pesos. La suma de los dólares más los pesos te va a dar lo que tú tienes realmente en moneda nacional por dólares. ¿Sí se comprendió? Ah, ya. Sí. Sí, entonces aquí lo que tú tienes, si te das cuenta, lo voy a colocar aquí, son los 2.150. Es lo que tú vas a tener ahí. Esto pues, es lo que hacemos contablemente. Eso es lo que tú vas a hacer la revisión. ¿Ok? Bien. Ahora, Profesor, ¿nada más puede repetir el fundamento, por favor? ¿de qué, hijo? De esta parte del... esto es un fundamento, ¿no? ¿Viene en una NIF o algo así? Bueno, en la NIF B15 viene la forma de hacer conversión. Lo que hice ahorita fue precisamente eso, hacer una conversión conforme a lo que marcan las normas de información financiera. Puede ser de las dos formas, como yo te digo, tenerla directamente en la cuenta de dólares,
el control o tener una cuenta en dólares y la complementaria en dólares. A mí se me hace más factible, como se lo estoy presentando, a que en un momento dado yo tuviese por ejemplo, nada más así, que tuviera la pura cuenta en dólares y que tuviese yo, lo voy a colocar, lo voy a copiar, que yo tuviese esto así. ¿Qué es más factible? ¿Qué se te hace más sencillo? ¿Esta o esta? Sí, sí, la primera. La primera porque ya tienes tú el control, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas es lo que tú revisas en un momento dado, ¿ok? Profe, gracias, sí. Ustedes. Bien. Ahora, revisar que los pagos del periodo observado correspondan a lo convenido conforme a la documentación correspondiente. Verificar los intereses devengados y pagados en el periodo, sujeto a revisión, observando si la acumulación de intereses se hacen en base a las tasas pactadas. Verificar si el efecto por la fluctuación en cambios de las diferentes monedas que han sido contratados los adeudos han sido debidamente determinadas y registradas adecuadamente. Ese tipo de ejercicio, como te estoy colocando, o de ejemplo más bien, es a lo que te llevaría a tener un control. Determinar adecuada presentación y revelación en el balance general y concluye en la sumaria conforme a los resultados de los objetivos propuestos en el programa. Esto a grandes rasgos es lo que estaríamos nosotros haciendo de análisis dentro del pasivo. No nos vamos a meter a cuentas que sean exclusivamente de análisis. Vamos a la cuenta por pagar. El objetivo de la auditoría, entre los otros, va a ser determinar si el registro y el control de la cuenta por pagar es oportuno, adecuado, eficiente y eficaz, y si cumple con las disposiciones legales y las políticas establecidas. Determinar que los saldos que se muestran en las cuentas por pagar correspondan efectivamente a una obligación real y pendiente de pago. Determinar que los pasivos de importancia existentes o incurridos hasta la fecha de revisión se encuentren debidamente reflejados en el estado financiero. Determinar que aparezca debidamente descrito y clasificado. Determinar que se describa en los estados financieros el gravamen o hipoteca de activos como garantía de las obligaciones y determinar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Si ahorita viste lo que acabo de leerte, es lo que me conlleva a lo que ya hizo el contador. O sea, un contador en la práctica profesional debió haber hecho todo esto. Tú lo que vas a hacer como auditor, que es verificarlo. Si en un momento dado existe una situación que sale del contexto de lo que marca la norma, de lo que marca la regulación, de lo que marca la ley, entonces en ese momento tú tienes que hacer, vamos a llamarle el pronunciamiento de que algo está mal. Cuando algo está mal, entonces tú tienes que hacer la propuesta de corrección. ¿Eso cómo lo voy a hacer? A través de los asientos de ajuste o de los asientos de reclasificación. Ahora bien, a control interno también puedo hacer observaciones de mejora, sí. También puedes hacer observaciones y recomendaciones de mejora al control interno. ¿Para qué? Para que la empresa tenga una mejor efectividad dentro de sus operaciones. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Ok, bien. Ahora, de los procedimientos de la auditoría. Evalúa el cumplimiento y confiabilidad y suficiencia del control interno vigente. Asimismo, revisa el cumplimiento de las disposiciones legales, políticas relacionadas con las cuentas por pagar. Obtener una relación y cotejar los saldos contra registros auxiliares en base a un alcance. El alcance es la norma de información financiera. El alcance está determinado a través del cuestionario de control interno que me va a decir
en un momento dado las deficiencias que se tienen, ¿sale? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Seleccione de la relación citada las más representativas y coteje con las facturas y otros documentos originales de los proveedores, que es lo que ya te había explicado anteriormente. Ahora bien, representativas, recuerda que puede haber aquellas que tú sospeches en un momento dado que algo no está bien. Ajá. Generalmente la cuenta de proveedores se llega a revisar casi al 100%. ¿Por qué? Porque es una fuente de financiamiento muy importante. Seleccione los saldos a confirmar a la fecha de revisión y solicite a los proveedores un estado de cuenta. Ese estado de cuenta es para verificar que coincida la información de sus facturas que estén registradas en la contabilidad de tu cliente. Concilie las confirmaciones recibidas de los proveedores con los mayores auxiliares respectivos. Es decir, no solamente hacemos una conciliación bancaria, hacemos una conciliación también de otras cuentas. En este caso, no punteas de la misma manera, sino verificas que sus facturas estén debidamente registradas dentro de la contabilidad de tu cliente y a que aparte tú tengas la evidencia de que existe esa factura, como ya hemos mencionado anteriormente. Por las solicitudes no contestadas, desarrolle trabajo alternativo, como por ejemplo, examen de las facturas de proveedores que sustenten los saldos, examen de los pagos posteriores a la fecha de revisión. Si un proveedor no te contesta, entonces tienes que hacer tu examen más exhaustivo, ¿ok? Que realmente lo que dice que se adquirió a través de crédito esté dentro de la empresa. Si no está, entonces en un momento dado tendrás que notificarlo dónde se encuentra y la propia empresa tendrá que justificar dónde están esos movimientos. Verificar que mensualmente al menos se concilien los estados de cuenta de proveedores con las cuentas por pagar o facturas pendientes. Por eso es que el tratamiento de la tesorería es muy especial. ¿Por qué es especial el tratamiento de la tesorería? Porque los proveedores son una fuente muy importante, como te repito, y de hecho se maneja a través de cartera. Esta cartera tú la tienes que revisar de manera minuciosa y que esté debidamente integrada, porque también en ocasiones, si no hay un buen tesorero, se puede perder el control de la información. ¿Cuándo se presenta el manejo de tesorería para poder pagar, en el sentido de la cuenta por pagar? Todas las empresas hacen sus pagos de manera semanal, ¿ok? En esa tú tienes que ver cómo están los vencimientos. Entonces, ¿qué te tendría que presentar la empresa a través del tesorero? Sus papeles de trabajo, y que esos papeles de trabajo indiquen que se pagó. Entonces, tú tendrás que irte a las pólizas donde están todos los egresos, revisar transferencias electrónicas, revisar cheques con sus propios respaldos. Es decir, sacas una transferencia, esa transferencia tiene que estar registrada en bancos, tiene que estar impactada en el estado de cuenta y tiene que también tener un impacto de reducción en la cartera de proveedores, ¿ok? Y tienes que ver cómo están los vencimientos y tienen que estar sus comprobantes. ¿Cuál es el comprobante que tiene que estar con esta transferencia, que es el documento que tú vas a sacar de bancos, de la factura original de que efectuaste tu pago? ¿Ok? Eso sería lo que estaríamos revisando de lo que hizo el tesorero. La contabilidad actualmente se complica un poco. ¿Por qué? Porque el trabajo de registro contable no solamente cae en manos del contador, sino de otros, ¿sale? Cuando te hablo de las pólizas, por ejemplo, en el caso de que la empresa si maneja un ERP, pues automáticamente se hace el movimiento contable. Y lo que hace el contador es nada más dar periodo y que se hagan todos los registros y caigan al mayor. Si hablamos de un COI, que es lo más, digamos, tradicional para el trabajo, el tesorero tendrá que pasar a contabilidad los movimientos, el contador general tendrá que hacer el registro
en los libros diarios y en el libro mayor, que sería lo tradicional, pero prácticamente o básicamente es lo mismo. Nada más que en el ERP o en el EOS, que ahora es otra plataforma diferente, también más avanzada, está el concepto de automatización. ¿Ok? Cerciorarse de que las devoluciones sobre compras sean debidas a las cuentas de los proveedores correspondientes. Investigar las cuentas que han estado pendientes de pago por mucho tiempo y determine las causas. Investigue debidamente las cuentas por pagar que se cancelen directamente con asientos de día, especialmente en los últimos meses del año. Determinar su adecuada presentación y revelación en estados financieros y concluir en la sumaria conforme los objetivos presentados en el programa. ¿Alguna pregunta con este punto? ¿No hay preguntas? Ok. Vámonos a la parte del capital o patrimonio. ¿Por qué capital o patrimonio? Porque recuerda que para entidades lucrativas hablamos de capital contable. Cuando hablamos de entidades que no tienen fines de lucro, hablamos de patrimonio. Objetivo, relacionar los efectos de las cuentas de resultados y capital. Determinar los componentes a auditar en el rubro de capital contable, capital social, utilidades, reservas, incluyendo las contingencias, ingresos, costos y gastos. La verificación del capital social de los dueños suele ser más compleja por el gran número de accionistas y los cambios frecuentes en los individuos tenedores de acciones. Esto es cuando hablamos de una entidad económica que está cotizando en bolsa, ¿ok? Y que tenemos una diversidad de acciones. Recuerden que hay acciones tipo A, que son las acciones, digamos, fundadoras, pero también podemos tener una serie B, una serie C, una serie D, etcétera. Piensen en empresas como Liverpool, como las empresas que conforman Grupo Carso, que puede ser Sambors, Teléfonos de México, etcétera, donde la cuenta de capital es muy importante por la movilidad que tiene. Hay empresas que no tienen movimiento dentro del capital social, ni el capital contable en su totalidad, tan solo por la cuenta de utilidad o pérdida del periodo. Y muchas veces hacemos ese estado de cambios en el capital contable hasta el final del año, donde vemos nosotros el reflejo de la utilidad o la pérdida en el año, el incremento o la creación de las reservas. Es lo único que vemos en esa cuenta. Pero es importante tener y considerar que hay que revisarlo por si hay aumentos en capital, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? La verificación del capital social de los dueños suele ser más compleja, como les digo. Tenemos que analizar las pruebas aplicables para verificar las principales cuentas del capital social de las sociedades, que en algunos casos les llaman sociedades abiertas y son las llamadas sociedades anónimas. ¿Qué es lo que tengo que revisar? El capital accionario, que va a ser representado por las acciones comunes. El capital pagado en exceso sobre el valor nominal, las utilidades retenidas de los dividendos relacionados y las reservas de capital. Ahora, también en un momento dado tendremos que revisar si hay conceptos, por ejemplo, de acciones retenidas en tesorería. Esto puede deberse a que tenemos socios industriales. Los socios industriales no están en una sociedad anónima. Los socios industriales generalmente están en una SDRL, en una sociedad de responsabilidad limitada. Puede ser de capital variable o solamente así. Sociedad de responsabilidad limitada. Un socio industrial no aporta dinero. Lo que aporta es bienes. Supongamos que ustedes quieren hacer una sociedad de este tipo de responsabilidad limitada por las ventajas que tiene. Y alguno de ustedes dice, bueno, yo voy a poner mi casa o tengo una casa donde pueden ser todas las operaciones. Bueno, se calcula el monto de valor que tiene el inmueble y ese será el importe accionario.
y se va a tener que repartir entre el número de acciones, ¿ok? Pero no se liberan las acciones. Las acciones se van a liberar hasta que se deprecia el inmueble, ¿ok? Hasta que se deprecia el inmueble es cuando ya se liberan las acciones en tesorería. Esto tú lo estudias cuando ves consolidación de estados financieros, escisión, fusión de empresas. Ajá. Es ahí donde tú lo vas a ver. Si ya lo viste, ya lo conoces y sabes que está cuando vemos nosotros este tipo de operaciones por empresas consolidadas. Cuando hacemos creación de empresas, cuando viste tú probablemente tu materia de capital contable, ahí te explicaron qué son las acciones en tesorería. Si no, te estoy ya hablando de una vez de esto para que tomes nota que hay que conocerlo. Aquí lo que están en este diagrama son algunos aspectos que vamos a manejar nosotros dentro de las cuentas de capital. Miren, por ejemplo, emisión de acciones va a capital social por acciones comunes y que va a haber un ingreso por bancos por la emisión de acciones y que a su vez yo voy a tener un saldo final que va a estar reflejado en esta cuenta de exceso sobre nómina, pero exceso sobre el valor nominal. ¿Qué se puede dar por esto? Se puede dar porque a lo mejor se pagó un monto mayor al valor realmente de mercado. Vuelvo a repetir, estos son por acciones que están bursatilizando. El valor accionario, recuerden que va a depender del capital social, ¿sale? Si la empresa decidió hacer una inversión inicial a capital de 100,000 pesos y emiten 100 acciones, pues el valor de cada acción va a corresponder a una alícuota equiparable por esos 100,000 pesos, ¿ok? Pero si el valor de mercado es diferente por los aspectos de bursatilización y la acción no vale, esa alícuota vale menos, entonces tendríamos excedentes. Cuando hablamos de los dividendos, vamos a tener nosotros que los dividendos se tienen que anunciar. Ajá. Se tiene que protocolizar esto, que va a haber pago de dividendos. Eso se va a llevar contra bancos y se va a cargar contra dividendos por pagar. Y que estos van a estar reflejados en las utilidades retenidas. ¿Por qué? Porque va a disminuir la utilidad retenida. Este diagrama lo que nos está diciendo es el comportamiento propio de las afectaciones que voy a tener yo en el capital social. ¿Alguna pregunta con ello? ¿No hay preguntas? Ok. En la auditoría del capital social se pueden considerar los siguientes objetivos: determinar la suficiencia de control interno aplicable a las cuentas del capital, verificar que los saldos de estas cuentas estén debidamente registradas y valoradas y se correspondan con transacciones reales, verificar que los conceptos que integran el capital contable estén debidamente valuados. También tenemos nosotros que verificar que las cuentas estén correctamente descritas y clasificadas, se presenten conforme a los principios contables, que ya te había mencionado que los principios contables son las normas de información financiera y en este caso los postulados básicos. Para no confundirte aquí, vamos a colocar postulados básicos, ¿sale? Pero es el equivalente. ¿Ok? Aplicados de manera uniforme respecto a ejercicios anteriores, o sea, es decir, que sea consistente. Verificar que los movimientos de capital y reserva estén debidamente autorizados y se hayan realizado conforme a la normatividad vigente. En el caso de México, las NIF. Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Control interno para la correcta revisión, estudio y evaluación del control. Se deberá revisar los siguientes aspectos. Bien. Existencia del registro de la emisión de los títulos que amparen las partes del capital.
Recuerda que las acciones son títulos de crédito, ¿ok? Y eso lo voy a ver yo en la ley de instituciones de crédito, la parte de acciones, ¿ok? Por eso es que es importante, lo que yo te mencionaba al inicio de la clase, que debes de tener muy bien los conceptos de derecho mercantil. Custodia y arqueo de los títulos. En este caso también hacemos arqueo de las acciones. Los movimientos deben estar aprobados por la Junta General de Accionistas o el órgano competente. Autorización y procedimientos adecuados para el pago de los dividendos. Comparación periódica de las sumas de los auxiliares contra el saldo de la cuenta de mayor correspondiente. Información oportuna al Departamento de Contabilidad de los acuerdos, de los accionistas o de los administradores. Es decir, todo lo que pasa en las asambleas, ya sea ordinaria o extraordinaria, tiene que bajar a contabilidad para que haga los registros contables, y tiene que también estar notificada a la tesorería por las acciones, ya sea porque se ha generado en un momento dado una acción en específico para un proyecto, por ejemplo, o destinarlos para una acción que ha determinado la asamblea de accionistas, o para el pago de dividendos. Que afecten las cuentas del capital contable. Información sistematizada sobre las cifras actualizadas. Las propuestas de distribución de beneficios se revisan para asegurarse el máximo aprovechamiento de cualquier ventaja de tipo fiscal. Bueno, esto es importante. Cuando la asamblea de accionistas decida hacer cambios, pues tiene que tener de mano al contador general o al financiero para que pues se vea la viabilidad no solamente financiera sino fiscal. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, auditor? Pues revisar precisamente que estas acciones no incumplan lo que marca la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, en relación a lo que la empresa desee. Por ejemplo, ahorita que está de moda las empresas de cannabis, de CBD, para muchas cosas, ya sea medicamentos, alimentos, ya por ahí ya sacar una pizza con cannabis, y bueno, hay cosas alternativas. Puede ser que sea una iniciativa de negocio muy buena, ¿sale? Pero la legislación no te lo permite. Entonces, hay legislaciones que no te lo van a permitir. En este caso, la fiscal pudiese ser un beneficio, ¿no? Pero las leyes sanitarias no te lo permiten. Entonces, tenemos que estar al pendiente de ese tipo de situaciones. Existencia de un registro de accionistas, así como de un control apropiado de accionistas, de acciones nominativas y al portador. Control de las reservas restringidas, así como también vigilancia de las distintas restricciones aplicadas a algún tipo de acciones. Cuando te habla de restricciones, es que la propia asamblea coloca cierto tipo de restricciones a las utilidades, o a las reservas. ¿Para qué son utilizadas? Por ejemplo, hay la reserva legal, tú sabes que es el 5% sobre las utilidades acumuladas, pero puedo generar otro tipo de reservas adicionales y están restringidas por cuestiones de alguna seguridad que se requiera en la empresa por el tipo de negocio, y no pueden ser utilizadas para otra situación. También se es revisado por el auditor y que tienen que dar cumplimiento. Inclusive puede ser que por política se establezca que anualmente se tiene que dar un incremento anual del 2%. Esto es por una situación estatutaria, no por una situación legalizada. Cuando hablo de legalizada es que esté en algún pronunciamiento mercantil. Procedimientos de auditoría a realizar. Preparar un detalle de las cuentas que componen esta área al cierre del ejercicio. En caso de ser la primera auditoría, obtener una evaluación histórica de las cuentas que representan los fondos propios. Cotejar los movimientos habidos durante el ejercicio en estas cuentas con las actas de las juntas de accionistas y consejos de administración. Para aumentos y disminuciones de capital, comprobar con las actas de inscripción en el registro mercantil, así como la liquidación de impuestos. Si las acciones son nominativas, examinar el libro de registro de acciones. Verificar la autorización en los pagos de dividendos, comprobando si se han efectuado las correspondientes retenciones fiscales. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya se los había mencionado en algún momento.
Si un accionista llega y pide dinero y no lo paga, está pegándole directamente a dividendos. Entonces, el contador, en el caso de México, le tiembla la mano para decir que lo que ha sacado y descapitalizado tiene que ir contra dividendos. Muchas veces llegan y te piden dinero. No lo reponen porque dicen que son los dueños, pero lo que le pegan es al dividendo. Por consiguiente, tendríamos que pagar impuestos por dividendos cada vez que hagan ese tipo de retiros porque son los dueños, así de simple. En conexión con el trabajo realizado sobre hechos posteriores, investigar cualquier acuerdo que suponga modificaciones de capital o movimiento de reservas. ¿Alguna pregunta con la parte de pasivo y capital, muchachos? ¿Queda claro? No, pero esta Ok, presentación nos las va a poder compartir. claro, ahorita se la subo. Gracias. Bien. Vamos ahora con la parte del repaso para examen. Ok, bien. Entonces, principios de contabilidad, postulados básicos podemos nosotros preguntar en el examen. Sí, recuerden que sí podemos preguntar los postulados básicos. ¿Conveniente tener mi norma de información financiera a la mano para mi examen? Sí, puedes tenerla a la mano. Ok. El chiste es saber manejar la norma. En este caso, pues vas a buscar la NIF A2. La NIF A2 te va a dar a ti cuáles son los postulados básicos. Ajá. Tienes que buscarlos, cuáles son, dependiendo tu edición, pues va a ser diferente como pero tienes que buscar cómo están integrados tus postulados básicos, ¿sale? Acuérdate que aquí, pues lo que nos está mencionando la NIF, en este caso, es que tienes sustancia económica, viene qué significa sustancia económica, la explicación del postulado, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costo y gasto con ingreso, dualidad económica, evaluación y consistencia. ¿Sale? A veces nada más leyendo te das una idea cuáles son, ¿no? Para que también tú sepas pues de qué estamos hablando. Después de postulados básicos, pues tenemos que tener conocimiento nosotros probablemente de que tengo que saber yo NIAS, ¿verdad? También a la mano puedes tener tus NIAS. Vimos la NIA 220 y ya te mandé información. Ajá. Puedes revisarlas para que veas tú ahí de qué se trata y qué estamos hablando. En el caso de la NIA 220, hablamos nosotros de decisiones importantes para el auditor en relación al rechazo de un trabajo de auditoría con un cliente. Esto lo marca tanto el IFAC en 2011, ajá, y en la NIC 1, NIC es Norma Internacional de Control de Calidad, y la NIA 220, donde se establece que ejecutar procedimientos de revelación, hallazgo o continuación de trabajo. Esos procedimientos son similares a la evaluación del riesgo y pueden utilizarse ulteriormente. ¿Ok? Cuando hablamos ulteriormente, hablamos de aspectos que tienen que ir enmarcados hacia el interior de la organización. ¿Ok? También tienes que considerar que es un riesgo. Hemos hablado de riesgos constantemente. Te dije que los riesgos pueden ser en un momento dado aspectos negativos si lo vemos desde el punto de vista financiero, pero es una probabilidad de que suceda un hecho negativo o positivo. ¿Cuál situación puede estar prevalente? Ambas. Puede venir que te digan que una pregunta puede decirte a ti, explique qué es un riesgo administrativo o un riesgo financiero, ¿no? O un riesgo de auditoría. Y tú tienes que saber hacia dónde ir. Si ya te estoy diciendo
de antemano que es un efecto negativo y puede ser positivo, pero también te puede decir dentro de las alternativas de solución que venga impactos de la volatilidad. Tú sabes que volatilidad va relacionado con tipos de cambio. No, ahí no es un riesgo, es una situación probable. Un proyecto de inversión fallido tampoco es un efecto propio del riesgo. Demandas de clientes es un efecto de riesgo. Utilidades es parte del riesgo. Tuviste un riesgo acertado. Si tuviste pérdidas inesperadas, es un riesgo en un momento dado. ¿Por qué? Porque va de la mano con ¿qué? Con la probabilidad de un efecto. ¿Ok? Las aseveraciones, ya habíamos platicado, que son esos pronunciamientos o declaraciones que hace la administración. ¿Ok? El juicio del auditor es muy importante y lo hemos mencionado en muchos ámbitos de las clases que hemos tenido. Hemos visto que el juicio viene desde la NIF A6. Por eso te digo, es importante que tengas tu NIF, sí. La evaluación del auditor de la naturaleza y el nivel de riesgo inherente, tanto a nivel de los estados financieros como a nivel del saldo de la cuenta o clase de transacción, es una parte en la cual el auditor va a obtener evidencia suficiente y apropiada y que va a estar influenciada por esta situación que te estoy mencionando, naturaleza y nivel de riesgo inherente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ejercicios. ¿Qué ejercicios van a venir? Bueno, van a venir ejercicios muy parecidos a los de tu primer examen. ¿En qué sentido son parecidos? Bueno, van a venir parecidos en el sentido que vas a tener que hacer un cargo y un abono. La ventaja que te voy a dar dentro del examen es de que, al igual que en el anterior, yo ya te voy a colocar los movimientos a nivel de diario. No te los voy a poner a nivel de mayor, a nivel de diario. ¿Qué tendrás que saber? Identificar cuál es la partida. Con lo recomendable, que leas cuidadosa y detalladamente lo que te están pidiendo. Anteriormente te ponía un ejercicio sencillo, ahora vienen casos. ¿Ok? Viene un caso, por ejemplo, ¿qué podría venir? Te pone el nombre de la empresa, te dan datos generales y tienes que leer la pregunta para poder realizar el asiento de ajuste. ¿Ok? Tienes que estar muy atento a lo que te está pidiendo. ¿Ok? Tienes que revisar cada dato que te están dando. No te vayas a equivocar. A la mano debes de tener, para poder resolver los ejercicios, tu calculadora. No vayas a hacerlo en Excel, en la computadora, te lo recomiendo porque se vaya a trabar. Lo que te recomiendo es que tengas a la mano tu calculadora, tengas tu cuaderno, tengas lápiz, no lo hagas con pluma o tu lapicero, para que puedas hacer los ejercicios. Si lo haces a pluma, ya sabes que luego nos equivocamos, tachamos, y a veces de ver tanto tache, eso puede generar desesperación. Es más fácil tener una goma e ir borrando, ¿sale? Y si vas a hacerlo con pluma, pues ahora sí que vas a gastar hojas, porque te recomiendo que no vayas a tener datos y datos ahí mismos encimados y que estés tachando. Hay que leer muy bien, te repito, para que no tengas ningún problema al momento de seleccionar cuál es el asiento correcto. Viene, sí te lo voy a decir, viene de una manera en la cual tienes que tener un criterio y un análisis, pero un nivel de análisis que te permita a ti identificar cuál es el movimiento de ajuste o de reclasificación. ¿Ok? Ese es el tipo uno de los tipos de ejercicios que vienen. No sé cuántos te vayan a tocar, porque recuerda que por cuestiones meramente de cómo está la plataforma, pues puedes tener una carga de todos los ejercicios y poca teoría. O puedes tener una carga muy amplia de teoría y pocos ejercicios. O la otra es que te
que te lo nivele. O la otra es que te ponga pura teoría y la otra es que agarre todos los ejercicios y te los ponga. La base del banco de preguntas son 80. 80 preguntas fueron las que se elaboraron para el examen final. Esto para darnos la garantía razonable de que puedas tú hacer tu examen sin la presión en un momento dado de que a ver qué dice la pregunta 1, la 2 o la 3. No viene así. ¿Ok? Sí tiene un grado de dificultad más alto que el primer examen. ¿Por qué tiene un grado de dificultad? Porque pues es acumulado de lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? Ok. Técnicas de auditoría, ya te había dicho que es importante que estudies. Ajá. La parte fiscal, ya te había dicho que es importante que también la repases, que ya lo habíamos visto con la parte del dictamen. Ajá. Sí. Ahora bien, vamos a ver otra cosa importante. Al momento de alcanzar los objetivos que se ha planeado el auditor, este debe evaluar la evidencia comprobatoria para determinar si se han evaluado los objetivos específicos de evidencias. Asimismo, el auditor debe ser cuidadoso en la búsqueda de evidencias comprobatorias y sustentables en su evaluación. Al diseñar procedimientos de auditoría, se debe reconocer la posibilidad de que los estados financieros puedan estar presentados sobre bases diferentes a las normas de información financiera. Cuando pasa eso, nosotros tenemos que tener un concepto que se llama convergencia. Eso o ya lo viste o lo vas a ver en Conta Internacional. Esto es cuando nosotros aplicamos normas supletorias, que ya te había mencionado, que es la norma internacional de información financiera o USGAP, que son las que tenemos permitidas. Si hay una base diferente de aplicación normativa, tiene que ser revelado por el contador. Al día de hoy ya es muy difícil en un momento dado que las empresas apliquen otro tipo de normatividad que no sea la norma internacional de información financiera. ¿Ok? Pero sí tiene que venir que a lo mejor está sustentada conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados de España, por ejemplo. Es más fácil porque, como te digo, es la misma base para todos los países actualmente. La formación de los contenidos de los papeles de trabajo pueden verse afectados por aspectos tales como el sistema de registro contable. Si tú has de acordarte, mencionamos nosotros que la contabilidad se puede hacer a través de dos sistemas diferentes de registro contable, que es el analítico pormenorizado o inventarios perpetuos. Yo te decía que no hay que confundir en un momento dado sistema de registro contable con registro informático de afectación contable, que vendría siendo un COI y todos los que conocemos. Entonces, es importante que tú reconozcas con esto que los papeles de trabajo pueden estar afectados por la estructura que nosotros tenemos a través del sistema de registro contable. Y eso es un recordatorio porque pues nosotros estudiamos esta parte de los sistemas de registro contable probablemente en el segundo cuatrimestre, lo reafirmamos nosotros en contabilidad avanzada. ¿Ok? Normalmente vamos a ver que un auditor acuerda con el cliente que se encargue de preparar cédulas y análisis de otros papeles o de otras situaciones con objeto de hacer un trabajo con mayor eficiencia. En estos casos, el auditor deberá tener una certeza o cerciorarse de que los papeles de trabajo fueron adecuadamente preparados. ¿Ok? Esto está respaldado conforme lo marcan las normas internacionales
de auditoría. Aquí tendremos que revisar lo que vimos en la NIA 200, que también ya te subí esa información. Como parte de los papeles de trabajo estaríamos nosotros hablando que se incluyen entre la siguiente información los aspectos que van relacionados con la evidencia del proceso de planeación, programa de trabajo, en reserva del comité de riesgos de auditoría. Yo te comenté que existe un comité de auditoría en las empresas, ¿no? Y esto pues también va relacionado a lo que marca la NIA 200. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo es claro? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Seguros? Está bien. Ya veremos el día del examen, a ver cómo nos vamos. ¿Sale? Miren, hay algo importante. En el examen hay que buscar las palabras clave. ¿Sale? ¿Qué es una palabra clave? Aquella que va a permitir en un momento dado identificar de qué es el tema. Aunque les voy a decir, actualmente en el examen viene el encabezado de qué es el tema. ¿Sí? Me da un sustento para hacerme la pregunta. Esa es la estructura que viene actualmente en los exámenes tipo EGEL. Entonces, yo lo que les recomiendo es que lleguen al examen el martes con toda la tranquilidad. No se pongan nerviosos. Ya hicieron un primer examen en el primer bimestral. Ya vieron cómo es. No quemen tiempo. Respondan. A veces la primer respuesta es la que es la acertada. Cuando empiezan a dudar, ahí ya tenemos un problema. La desventaja que tenemos es de que no podemos retroceder hacia atrás o hacer varios intentos de examen. No nos lo permiten el corporativo. La maestra Marcela tampoco nos lo permite. Ajá, entonces, vayan con la seguridad de qué es lo que están respondiendo. Sí estudien, no vayan a llegar en blanco y querer responder. A veces es suerte, yo lo sé, pero sí denle una leída, revisen lo que hemos visto a lo largo del cuatrimestre. Espero que tengan notas que les ayuden a poder responder. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Yo tengo una duda, profe, antes Dime. de que empiece otra vez. ¿Cuántas preguntas van a venir y cuántos ejercicios más o menos? Bueno, mira, no te puedo decir cuántos ejercicios porque no lo determino yo. Ok. Lo determina ahora sí que Blackboard. Yo nada más subí mi banco de preguntas y Blackboard hace la selección, ¿no? Mira, yo les comenté en algún momento dado que me tocó por experiencia que en un cuatrimestre a una compañera le tocó pura teoría y el resto del grupo fue casi todo con ejercicios prácticos. Y en esa ocasión yo hice un examen donde traía de ejercicios prácticos alrededor de 30 y el resto creo que eran 20 preguntas nada más. Y a ella le tocaron las puras 20 preguntas, nada de ejercicios. Eso fue una cuestión que pues ya no dependió de mí. Ahora, ¿cuántas preguntas están programadas? Son 20. Si son 80 preguntas, pues entonces la plataforma puede hacer una combinación, pues de la que se determine la propia base, ¿no? O sea, son 20 preguntas. De esas 20 preguntas, ¿cuántos ejercicios son los que te vayan a tocar? Pues depende mucho de cómo haga esa selección aleatoria Blackboard. ¿Cómo ves? Ok. Yo digo para no tardarme tanto en las de teoría entonces. Sí, es lo recomendable, porque sí puse varios ejercicios, ¿sale? Sí. Lo que yo hice ahora fue bajo el concepto de reactivo. Hagan de cuenta, sí, eso sí se los puedo decir, no hay problema en ese sentido. Hice un caso, y ese caso lo dividí en 20 preguntas, por ejemplo. Es el mismo caso, se van a encontrar con eso.
Cada pregunta tiene el mismo argumento, los mismos datos, pero la pregunta en específico va a cambiar. Es lo que tienen que tener ahí cuidado. Por ejemplo, viene el argumento, vienen los datos y el último dice, por ejemplo, la empresa adquirió el 30% de lo que está reflejado en la balanza de comprobación. El auditor se percata de que realmente no fue el 30%, sino que fue un 35.5% de lo que se adquirió. Haga la propuesta del asiento de ajuste. Entonces, yo ya después te vas a dar cuenta que vienen las propuestas de asiento de ajuste. Tendrás que seleccionar cuáles de ellas. ¿Ya queda más claro ahí? Sí, sí, profe, creo que será un poco más fácil o menos complicado. Sí, digo, ya viene de esa manera. Yo espero que sea más fácil en ese sentido, ¿ok? Vale, profe, muchas gracias. No a ustedes. Bien, ahora, para obtener evidencia comprobatoria que respalde las aseveraciones que van a estar reflejadas en estados financieros, la entidad económica, en la entidad económica, el auditor debe establecer objetivos específicos de auditoría que confirmen la razonabilidad de las aseveraciones. ¿Ok? Eso en relación a una aseveración. Si la administración afirma que las cuentas por pagar mostradas en el balance general incluyen todas las obligaciones de la entidad, vamos a ver nosotros que existe un concepto que se llama integridad. ¿Ok? Es decir, que las cuentas estén integradas debidamente. Eso lo vimos en la NIA 500. Ahora, vamos a ver que existen enfoques de la responsabilidad del informe de auditoría. Con respecto a la información comparativa, vamos a ver nosotros que las cifras correspondientes y los estados financieros comparativos tienen que estar, de alguna manera, las cifras correspondientes a la opinión del auditor sobre los estados financieros y que estos tienen que estar referidos al periodo actual. Mientras que para estados financieros comparativos, la opinión del auditor debe referirse a cada periodo para el cual se presentan los estados financieros. Entonces, tienen ustedes aquí que verificar en un momento dado que tenemos cifras que van a ir afectando a la opinión del auditor y tenemos la formación de los estados comparativos. ¿Ok? Eso también va correlacionado con el informe de auditoría. ¿Ok? Si los estados financieros del periodo anterior no han sido auditados, el auditor debe indicar en un párrafo de otros asuntos, que eso también lo vimos, que las cifras correspondientes no han sido auditadas. Eso es cuando es por primera vez una revisión por auditor. ¿Y eso dónde está? En la NIA 706. Ahora, los papeles de trabajo, podemos ver que están clasificados de acuerdo a su uso y contenido. Hago referencia, esto me imagino que lo estudiaron el cuatri pasado, porque debieron haber visto papeles de trabajo. ¿Ok? Ahora, el informe de auditoría, ya habíamos visto que tiene un nuevo orden. Ajá. En este caso, vamos a ver que existen aspectos como otra información que se entiende como tal que los estados financieros o los documentos que se presentan acompañando a las cuentas anuales aplicables a un informe de gestión. Eso es lo que ahora ya menciona la NIA, que ahora existe un informe de gestión y que va a estar incluido dentro de otra información. Esto es una situación diferencial que tenemos nosotros que considerar. Y bueno, esto también está en la parte del informe de auditoría. Ahora, también recuerda que vimos otro tipo de ejercicios de evaluación, ¿sale?
Vimos, conforme a la NIF A6 evaluación, situaciones que iban correlacionadas con bonos, ¿ok? Vimos también por ahí algo en relación a puntos de equilibrio para poder correlacionar lo que es costo y gasto, que también es una forma de evaluar. Todo ese tipo de ejercicios tienes que tener a la mano, sí te sugiero, si es que vienen, tu calculadora. En un momento dado, si puedes tener no calculadora, sino otra computadora que te ayudes para hacer cálculos, hazlo. Si lo vas a hacer en tu propio Excel, acuérdate que hay que limpiar de cookies por cada examen. Hay que limpiar todos aquellos archivos temporales para que no te vaya a trabar tu computadora. ¿Ok? Entonces, todo lo que vimos de evaluación, hay una gran probabilidad de que venga en el examen. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Bien, ahora, vimos tipos de opinión. Acuérdate que existe la opinión calificada, que dentro de la calificada puede estar un párrafo de énfasis u otros asuntos. En otros asuntos yo te dije que puede estar las limitaciones al alcance del trabajo. Ahora, la decisión de qué tipo de opinión es la apropiada va a depender de la naturaleza del asunto que dio origen a la modificación. Es decir, si los estados financieros contienen errores materiales o es imposible obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría, puede ser que se presenten errores importantes. Entonces de eso va a depender el tipo de opinión. ¿Dónde se encuentra eso? En la NIA 705. ¿Ok? Vimos, con eso que te estoy mencionando, las definiciones de opinión calificada, adversa, abstinencia de opinión y opinión por otros asuntos. Eso lo vimos y está en la NIA 706. El informe de auditoría describirá en qué consiste una auditoría. ¿Qué pasó? ¿NIA qué 700, perdón? 706. Gracias. Bien, el informe de auditoría describirá en qué consiste una auditoría, indicando que los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material a estados financieros debidamente a situaciones de fraude o error. Eso lo vimos en la NIA 700. En los aspectos que tienen que ver con los contribuyentes que opten por dictaminarse, el contribuyente que opte por la dictaminación a estados financieros lo ha de manifestar al presentar la declaración anual sobre el ISR que corresponda al ejercicio por el cual se ejerza esa opción. Eso lo vimos, ahora que vimos dictamen fiscal, ya tienen esa información. Los plazos para la presentación del dictamen, los contribuyentes obligados, así como aquellos que vayan a optar por dictaminarse, tendrán que hacerlo presentándolos conforme a los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación que se establezca en el reglamento del Código Fiscal de la Federación y de las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT a más tardar el 15 de mayo del año inmediato siguiente, posterior a la terminación del ejercicio de que se trate. Recuerda que habíamos visto que dentro de la reforma fiscal para este ejercicio 2022 que inicia prácticamente en 28 días, se establece un monto para las empresas que están obligadas, que es de 1.600.000 y tantos. ¿Ok? Y que la presentación a más tardar del dictamen fiscal va a ser el 15 de mayo del siguiente ejercicio. También te había comentado que con esto, que si existen diferencias en la determinación del impuesto sobre la renta o de IVAs, el auditor tendrá que presentar a través de la empresa una complementaria por dictamen después de los 10 días. Anteriormente nos daban 15 días. Hoy se establece que 10 días posteriores a la presentación del dictamen se tiene que hacer la presentación de la declaración la presentación de la declaración complementaria por dictamen.
Esto, ¿dónde va a estar? Bueno, ya lo tienes tú en tu información, pero si lo quieres todavía revisar a mayor detalle, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2021. ¿Ok? Para que lo tengas ahí también. Ahora, la declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente, aquellos que estén obligados por dictaminación de estados financieros, así como aquellos que ejerzan esa opción, tendrán por cumplida la obligación de la presentación de la declaración informativa sobre situación fiscal, ¿a qué se refiere el artículo 32b del Código Fiscal de la Federación? O sea, ya dictaminándote, ya dice cumplimiento a este requisito que marca el Código Fiscal de la Federación en su artículo 32b. Y eso donde lo vamos a encontrar también en la publicación a Diario Oficial del 12 de noviembre de 2021. Aquí, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No hay preguntas. Ok, perfecto. Cuando un contribuyente dictamine sus estados financieros para efectos fiscales, recuerden que va a obtener una razonabilidad, va a obtener confianza, va a obtener certidumbre de que un profesional en la materia de la contaduría pública, reconocido por la autoridad a través de un registro y a través de la certificación, ha revisado los registros contables y las declaraciones sobre impuestos. Cuando hablamos de impuestos, recuerda que hablamos de impuestos directos e impuestos indirectos. Que también podemos hablar, cuando hablamos de dictamen fiscal por efectos de contribuciones, de aportaciones de seguridad social, que también lo hace un profesional. Y que también cuando se hace revisiones a impuestos locales. ¿Ok? En este caso, recuerda que hay dictamen a Seguro Social, hay dictamen a Fondo de la Vivienda y hay dictamen por aportaciones, perdón, por pago de impuestos locales, que vendría siendo lo que es agua, predial, por ciento sobre nóminas, todo lo que también ya te había mencionado anteriormente. ¿Ok? ¿Dónde se presenta una renuncia por presentación de dictamen fiscal, que también lo vimos? Este trámite lo tendremos que hacer hasta que no se publique en una relación de promociones y solicitudes, donde se va a dar aviso a las disposiciones que marque la autoridad a través del buzón tributario. ¿Esto dónde va a estar reflejado? En el portal, y esto está establecido en la regla 1.6 de la resolución miscelánea. ¿Ok? Eso también lo vimos en dictamen fiscal. Ahora, conforme al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, se señala que el dictamen se formule conforme con las disposiciones y reglamentos del Código y las normas de auditoría que regulen la capacidad, independencia e imparcialidad profesional del contador público, el trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado de los mismos. Esto es conforme al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, donde lo vimos en dictamen. La responsabilidad del auditor de detectar afirmaciones falsas debidas a fraude no pueden obtener una seguridad absoluta, porque el auditor reconoce qué procedimientos efectivos ha de utilizar para detectar el error y que éste puede ser apropiados o no para riesgos de afirmaciones falsas significativas debidas a un fraude. Esto está conforme a la NIA 240, conforme a la NIA 240, y también lo vimos en la parte de dictamen. La parte de la estructura del informe de auditoría también lo analizamos y también lo vimos, y ya saben que está conforme a la NIA 700, 705 y 706. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Bueno, Creo que no, profe. ok. A grandes rasgos, pues es el repaso general. En la parte de ejercicios, sí les recomiendo que hagan ejercicios con base en lo que vimos en clase, ¿ok? Para que puedan ustedes ejercitarlos. Les voy a mandar lo último que hicimos de ejercicios. Si tienen dudas sobre los ejercicios, todavía tienen chance de preguntarme antes del examen. No me van a pedir a las 8 de la noche, ahora sí, porque los ejercicios son largos. Pero procuren que el propio martes, si tienen dudas, en cualquier momento, bueno, déjenme checar más bien cómo estoy el martes, para que me consulten si hay alguna duda todavía el martes. También eso no significa que no puedan hacerlo en el transcurso del fin de semana. Sí lo pueden hacer. Nada más déjenme revisar cómo está mi agenda para el próximo martes. A ver, déjenme sacar el Teams también de ahí de la empresa para ver cómo quedó mi semana. Ya se trabó. Viernes 3, aquí está. Miren, si hay dudas para examen, el lunes me pueden preguntar a partir de las 5 de la tarde, sin problema, porque tengo un poco de saturación. El próximo martes pueden preguntarme a partir de las 12 del día. Yo considero que hasta las 6 de la tarde para que no se presionen para examen, pero tienen todo un par de horas todavía del martes. Si tengo alguna junta, yo les digo, denme chance, porque todavía no tengo juntas por la tarde, pero si llego a tener alguna junta, yo les digo, dame unos minutos y ahorita lo resolvemos. Ajá, para que puedan ustedes resolver alguna duda, alguna circunstancia. Lo mismo tienen mañana sábado o domingo. Ahora, recuerden que el domingo es la entrega ya final de prácticas, ¿ok? Para que también lo consideren eso. Si la entregan tarde, muchachos, recuerden que puede haber baja en cuanto a la calificación. La entrega es el próximo domingo a las 12 de la noche. ¿Ok? Bien, si no hay preguntas. ¿Qué pasó, José? No, que estaba bien. Ok, bien. Si no hay preguntas, ya saben, número de cuenta. Ahorita te doy paso, Mitzi. Número de cuenta y su nombre. Mi correo, recuerden que está en todas las presentaciones que les he mandado. Principalmente están en Blackboard, donde les coloco los mensajes semanales. Ahí está mi número de cuenta. Para que mi correo se los pongo ahorita de todas maneras para que lo tengan, pero por si por alguna cosa, ahí están los datos. Y ahorita se los pongo. Es Luis-Martínez G @ my.unitec.edu.mx. Ahí está. Bien. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana con examen. ¿Ok? Recuerden, necesito ya que me vayan subiendo sus trabajos para que yo pueda ir calificando ya. ¿Ok? No se preocupen en cuanto a los trabajos, no me voy a fijar quién hizo más, quién hizo menos. Me concentro en el equipo de trabajo y lo que yo evalúo en ese momento corresponde al equipo sin tener ningún tipo de influencia de algún otro que haya revisado. Lo que sí les puedo decir es de que si en un momento encuentro alguna incidencia de que hay una copia, de que es hecho por otra persona, me voy a percatar, ¿ok?
De que si es copia que hayan encontrado en internet, me doy cuenta. Entonces, por ahí sí, pero trato de que no haya ningún tipo de interferencia o influencia del trabajo de otros. Generalmente es así. ¿Ok? Bien, pasen buena noche, nos vemos, estudien, ya saben, cualquier duda que tengan, me lo hacen saber. Hasta pronto. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.